Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es muy emocionante tener el auditorio tan lleno y para un libro tan bonito, tan necesario, tan impresionante como es el lanzamiento de El diario de André Yarlán, de la oración a la acción. Queremos saludar en primer lugar al embajador de Francia. Gracias por acompañarnos y por ayudar en que fuera posible esta edición. Queridos amigos, no voy a no voy a hablar mucho porque hay cosas mucho más interesantes que decir, pero realmente quería decirles que para hacer homenaje a André Jarlan en francés, André Jarlan en español o en chileno, era un gran honor y quería absolutamente estar con vosotros y ustedes en este momento. En efecto, André Jarlan fue un personaje fuerte, muy fuerte, y un símbolo de la resistencia a la opresión y a la lucha por los derechos humanos. La conmemoración de su muerte y el homenaje a su memoria permiten reconocer su compromiso para la justicia social, los derechos humanos y su dedicación hacia las comunidades más vulnerables. Su trabajo y su sacrificio son un ejemplo de altruismo y solidaridad que merecen ser destacados. Desde la Embajada de Francia en Chile, intentamos contribuir con una modesta pero útil semilla en la construcción del complejo trabajo de la memoria colectiva de la sociedad chilena, con una programación establecida en colaboración con muchas instituciones, universidades, artistas y representantes de la sociedad civil. En este marco, el Instituto Francés organizó en 2023 la exposición Diplomacia y Solidaridad con Chile, los cuadernos de Françoise de Menthon, en el cual la esposa del embajador de esta época, en 73-74, ofrece un testimonio directo, íntimo y respetuoso de los desafíos de la vida cotidiana que enfrentaron su familia y el personal de la embajada mientras brindaban refugio a los chilenos perseguidos políticos. En efecto, es importante subrayar el papel y la acción de la diplomacia solidaria y humanista que tuvo la Embajada de Francia en este periodo complicado y más que complicado para acoger, asistir y proteger a centenas de ciudadanos chilenos en las primeras semanas del golpe de Estado. Como lo mencionó muchos años después Jean-Noël Bouillon de Lacoste, primer consejero en la Embajada en septiembre de 1973, frente a la urgencia era la única actitud humana a adoptar en estas circunstancias. Y les confieso, yo llegué aquí en Chile 10 semanas atrás y tengo el privilegio y el honor de vivir en la residencia de Francia, que es un palacete muy lindo, pero que también tiene una historia muy fuerte, porque desde septiembre 73 hasta junio de 74 acogió a centenares de chilenos perseguidos. Y así pudimos salvar a centenares de personas. Y realmente estas paredes, esta casa, tiene una historia muy fuerte y es un símbolo lindo de los lazos muy especiales que existen entre Francia y Chile. Y para mí es un real honor vivir en este lugar, que tiene tanta fuerza. Y hubo así ya dos películas sobre esta historia muy linda en realidad ¿cómo decir? Del rescate, ¿no? ¿Cómo se dice? De la acogida de refugiados, o sea en la residencia de Francia donde tengo el privilegio de vivir yo, o sea en la embajada, que no está tan lejos, también está en Providencia. Dos películas que se llaman, uno La Residencia y el otro, ¿cómo se llama? El otro que no vi todavía. Revoir la Résidence, creo. Son dos películas muy, muy fuertes que dan una muy buena idea de todo lo que fue esto.
Bien, pero no tengo que hablar más porque los protagonistas están aquí y estamos celebrando a André Jarlan, que realmente fue un muy lindo símbolo de todo lo que había que hacer en este periodo y de lo que un ser humano tenía, me parece, en este momento que hacer. Y me siento muy honrado de tener como antecesor a este embajador y a todo su equipo, porque no fue solamente el embajador, obviamente, como siempre, que tuvo esta reacción y este comportamiento en este momento. Pero para terminar, quería felicitar obviamente a la editorial Cuneta por la organización de este evento y confío en que a través del tiempo este libro contribuirá en el deber de memoria y a la valorización siempre de la solidaridad y de los derechos humanos que nos animan a todos. Muchas gracias. Bueno, el texto se llama André hasta la victoria. Y parte con un pequeño epígrafe que es una cita del libro del día 5 de julio de 1983. Nosotros podemos ser identificados contigo, se refiere a Jesús, cuando, primero, la violencia nos duele en carne propia y nos duele por los demás. Segundo, no usamos las armas de la violencia. Tercero, somos activos. Estando, se nota nuestra presencia. Faltando, se nota nuestra ausencia. No como un héroe o un líder solitario, sino como tú, dentro de un pueblo, un grupo, una comunidad, haciendo que otros sepan y sean capaces de actuar. André Jarlan. Hace 10 años estuve en un pueblo francés llamado Rignac, en la región de l'Aveyron. Allí, en un pequeño cementerio de pueblo, descansan los restos del querido André Jarlan. En esa ocasión, junto a dos curas, Marcial Kurdec, de los Sagrados Corazones, que fuera misionero en Ayaviri, en el altiplano peruano, y Raymond González, cura que vivió varios años en Chile en una parroquia en Lovalledor, fuimos a visitar a Jorge Jarlan, hermano de André en un taller mecánico. Jorge tenía entonces 77 años, ¿no? Ahora tendrá 87. Compartimos un cafecito antes de ir al cementerio. Una vez allí hicimos un momento de oración. De alguna manera quise transmitirle a Jorge lo importante y significativo que era para mí estar ahí. La sangre de André no fue en vano, recé en silencio. Su hermano es muy importante para los curas jóvenes de Chile, le dije a Jorge, más bien como quien comparte un deseo que una realidad. ¿No? No sé si hay un joven cura acá. ¿No? Están camuflados por ahí, están camuflados. Joven, dije joven. Es verdad, entra en la categoría. Sí. Sí. Bueno, 10 años después estoy aquí presentando su cuaderno inédito, muy emocionado y agradecido. El diario, en una bella y cuidada edición de La Cuneta, a cargo de Galo Gigliotto, Carolina Ruiz y Carla González, traducido excepcionalmente por Michel Menard, se abre con un contundente y muy bien documentado prólogo del periodista Cristian Amaya, quien además me permitió leerlo cuando lo estaba preparando. Este texto creo que hay que entenderlo, este libro que está acá, como un cuaderno espiritual y no como un diario de vida o como una colección de pensamientos. También puede ser leído así, pero me parece que se abre de otra forma si lo leemos como un diario espiritual. La tradición del cuaderno espiritual es antigua en el cristianismo y en otras religiones, sin duda. Se trata de una manera de entablar una conversación escrita con el Dios de la vida. Él es el interlocutor, explícito o implícito, de cada escrito en el cuaderno. Otro testimonio en este género, quizás conocido por nosotros algunos, son las cartas a Jesús de Esteban Gumucio. La escritura espiritual permite entrar en la intimidad de la persona, en sus miedos, en sus contradicciones, incongruencias y también en sus transgresiones, además de sus esperanzas, compromisos y sueños. Por eso creo que hay que entrar en el escrito descalzo, como quien entra en tierra sagrada. Porque el cuaderno espiritual, como decía Alejandra, no ha sido escrito para ser publicado.
y ni siquiera en muchos casos para ser leído. Es una conversación personal con lo divino que nos habita y con lo divino que deambula por las calles resistiendo a la barbarie. Esto es fundamental, pues permite entrar de buena manera en el diario de Andrés. No hay que ir a buscar allí un lenguaje teológico, ¿no? O apuntes para una catequesis espiritual. El cuaderno espiritual desarma el lenguaje, acercándose en algunos casos más a la poesía o a la oración, donde la palabra aún no ha sido domesticada. Ese es el lenguaje que agrada a Dios. Al menos eso nos testimonia el libro de Job, para los que lo hemos leído. Sin embargo, el diario de Andrés también rompe con ese lenguaje, un tanto redundante o floreado, como muchos cuadernos espirituales, manifestando una prosa más bien seca y concreta, a veces concretísima. El IPC de este año es un 3%, ¿no? Cosas así. Seguramente la palabra de Yarlán es una palabra herida por la contingencia, una palabra que no tiene tiempo para elucubraciones y reflexiones demasiado pausadas. Es una palabra sin pausa y llena de la prisa propia de quienes sobreviven el día a día. Me da la sensación de que en Andrés lo práctico es espiritual. Y esto es muy importante porque es una de las intuiciones más ricas de la teología latinoamericana. No espiritualizar lo espiritual. No es un juego de palabras. No. Un amigo leyó esto y se reía de mí. Así. No espiritualizar lo espiritual. Estamos llenos de espiritualizaciones, ¿no? Bueno, después podemos conversar de eso. Sí. No te preocupes. Bueno, lo espiritual es material, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Comer es orar. Saber el precio de la micro tiene que ver con el Dios de Jesús. ¿Cuánto gana un trabajador, una trabajadora? ¿Y cuántas horas trabaja al día? Es una preocupación evangélica. El cuaderno de Yarlán, algunos temas, no me voy a referir a ello ahora, pero son recurrentes, ¿no? Ustedes cuando lean el libro van a ver que Andrés vuelve todo el tiempo sobre estos 5 temas. Primero, la pregunta por la pobreza, ¿no? La pobreza propia de él y la pobreza social, socioeconómica, la pobreza en la victoria, etc. El deseo de responsabilidad por el otro, el anhelo de justicia, todo el tiempo preguntándose, ¿realmente estoy siendo responsable por los trabajadores? ¿Lo estoy haciendo bien? Es permanente. La conciencia de comunidad. Todo el tiempo se repite esta pregunta, si Andrés realmente pertenece a la comunidad de obreros y trabajadores en los cuales él quiere situarse. También algunas profundas virtudes cristianas como son el perdón y la no violencia, ¿no? Este es un tema también transversal en todo el diario, la no violencia. Y una constante pregunta a Jesús con quien él entabla este diálogo. Y me gustaría referirme solamente a uno de estos temas porque creo que simboliza el espíritu de Andrés Yarlán, a saber, la comunidad que resiste de forma pacífica, ¿no? La comunidad en resistencia pacífica. Ambos temas, ¿no? La comunidad y la resistencia pacífica, me parece que en el contexto de Andrés estaban heridos, ¿no? Mascullados por la realidad. Había una comunidad desorganizada en muchos casos y la violencia, el año 84, la violencia estaba institucionalizada, ¿no? De hecho, como magistralmente lo dice en otro contexto no muy diferente, el poeta y cura revolucionario Ernesto Cardenal, gran estrategia de la violencia estatal era desmembrar las comunidades, ¿no? Gran estrategia de la violencia estatal, de las dictaduras en América Latina, era desorganizar las comunidades cristianas, ¿no? Y él dice que incluso, no voy a decir nada. No, pero es que él dice que... Después. Claro, va después, ¿no? Déjate. Sí, va. La violencia del poder desorganiza, desmiembra, genera descomunión. Y la fe respecto a eso, frente a eso, resiste. La fe frente a la desunión es resistencia. Más aún la fe de quienes padecen en carne propia la injusticia y el terror como fue en la victoria.
Andrés se pregunta una y otra vez cómo acompañar, cómo avanzar en justicia, cómo convocarlos a todos, ¿no? Hay unos textos muy bonitos sobre las personas que estaban, por ejemplo, en situación de drogadicción. Dice los voladitos de la esquina, también los quiere convocar, los quiere reunir, quiere armar comunidad con ellos. Sin excepción, se pregunta una y otra vez, ¿cómo luchar sin armas? El testimonio de Jesús de Nazaret le anima y le permite mantener el fuego de la esperanza hasta incluso el último momento de su vida. Eso es extraordinario y todos lo conocemos, ¿no? Esa escena final en donde él está rezando o meditando con el Salmo 129, desde el abismo clamo a ti, Señor, y leyendo al mismo tiempo una de sus frases que dice, mi alma espera en ti, Señor, espera en tu palabra, ¿no? Es un salmo de esperanza, ¿no? Es un grito de socorro en medio de la tribulación. Nunca tenemos que acostumbrarnos a leer lo que la dictadura civil-militar hizo. Nunca tenemos que acostumbrarnos a leer la violencia, la tortura, la injusticia y el dolor. Para el lector, creo que nos pasó a todos, es estremecedor ir leyendo las fechas, ¿no? En un diario, mayo, junio, julio, agosto, y ver cómo se acerca septiembre. Y con ello el asesinato de Andrés. Pero raramente el diario se detiene en julio y no sabemos qué pasó después. No sabemos qué pasó entre ese 25 de julio y el 4 de septiembre en que él es asesinado. Me parece a mí, la lectura que yo hago de esto es que seguramente fue la prisa. La prisa fue tal que ni tiempo había para escribirla. La palabra se jugaba en las calles, oralmente, entre los cuerpos abrazados, resistiendo a la persecución. El diario, escrito en ese contexto, se transforma en un lujo. A diferencia del tiempo en Francia, la primera parte del libro en Francia, el Prado, la comunidad del Prado. La segunda parte, Chile, la victoria. A diferencia de Francia, en Chile, André encuentra pocos momentos de introspección. En la contingencia con la que él habita cotidianamente, el dolor de los otros, eso le gana a la reflexión personal. El estado de excepción es prioridad ante la revisión personal. Se trata de sobrevivir, compadecerse y acompañar en la medida de lo posible, y en la medida de lo posible ir dejando registro del dolor de un pueblo. Todo ello antes que una mirada espiritual autorreferente. Esto me parece muy interesante porque hoy día, por eso dije espiritualizar lo espiritual, hoy día la espiritualidad en muchos casos puede ser leída como un eterno camino introspectivo, ¿no? De revisión personal, yo, cómo estoy yo, en mis cosas, yo. En Andrés eso no está, ¿no? Es el otro. Y está en el otro que su yo desaparece. Y desaparece un 25 de julio. La espiritualidad puede ser muy autorreferente. Y la búsqueda del olvido del yo puede ser una trampa, más o menos inconsciente, para una vida muy egocéntrica. Finalmente, es maravilloso ver cómo la voz de Andrés comienza a confundirse con aquella de los pobladores y pobladoras. A veces no sabemos quién dice qué, y hay una dificultad para el lector. ¿Quién habla? ¿Es la voz de Andrés? ¿Es la voz de algún poblador o pobladora? ¿Es la voz de Jesús? Las voces se entrelazan, se confunden, encarnadas en la vida del pueblo. El libro que contiene el diario espiritual del cura Yarlán se cierra con un hermoso relato de un tremendo teólogo y profesor como lo es Antonio Ventué, y con un hermoso archivo fotográfico. Es imposible no pensar en el largo tiempo que llevó su publicación, ¿no? Es una pregunta, por lo menos para mí, 40 años. Y llama más la atención los vaivenes, negligencias y desinterés eclesial por el diario, como relata Cristiana Maya en el prólogo, que parece estar ahí presente. 40 años. Ayer cumplimos 51 años y aún resuena el lamento desgarrador del ¿dónde están? Parece que la justicia tarda. La memoria trabaja a destiempo de lo que esperamos. Alabo la publicación de este documento de memoria histórica, política y social, y lo alabo más aún cuando discursos llamados cristianos promueven el odio, el racismo, el clasismo y la violencia.
como hemos escuchado últimamente. No tengo que explicitarlo más, yo creo. Nada más lejos del Evangelio, nada más anticristiano que aquello. Y lo alabo porque la invitación a la no violencia activa y al compromiso junto a los que sufren es testimonio de proximidad con Jesús, de acogida del mensaje de amor y compasión del pobre de Nazaret. Lo alabo porque André nos permite respirar de ese aire liberador y tan lleno de alegre confianza. Cuando murió André, yo tenía 4 años. Vivía en Melipilla, no supe nada, no me acuerdo de nada. Pero algo pude vivenciar, quizás algo muy pequeño, y lo digo con mucha humildad y vergüenza, al acompañar el funeral de Pierre Dubois, aquel 1 de octubre del 2012, caminando junto a Mariano, grandes trayectos por la capital, viendo como en la altura de los edificios la gente se asomaba, los trabajadores, todo el mundo movía los pañuelos despidiendo al cura Pierre, y cómo se llenaban las calles hasta la Catedral de Santiago, cantando Pierre, amigo, el pueblo está contigo, a pulmón lleno, y vibrando con una iglesia que para ese entonces ya venía agonizando. André, hasta la victoria, que tu testimonio de vida entregada y arrebatada injustamente nos llene de fuerza y esperanza para continuar las luchas del tiempo presente, con y a pesar de la Iglesia. Muchas gracias. Vamos a hablar primero con Cristian Amaya. Él es periodista de la Universidad Andrés Bello, con magíster en Dirección y Edición Periodística de la Universidad Católica y otro en Escritura Narrativa de No Ficción en la Universidad Alberto Hurtado, donde yo enseño. Pero no parece. Pero fui profesora tuya, ¿no? Sí. Perdón. Espero ser culpable de al menos una línea. Desde 1995 ha desarrollado su carrera profesional en diversos medios de comunicación como televisivos y escritos. Además ha desempeñado roles como asesor y director de comunicaciones de empresas públicas y privadas y ONG. Desde 2010 ha ejercido como profesor universitario en pregrado y posgrado, impartiendo cursos de audiencia y opinión pública, redacción, comunicación estratégica y televisión en las universidades Diego Portales, Católica de Chile y Alberto Hurtado. Y en las 3 universidades nos cruzamos. Cristian es, si uno mira el currículum, podría decir, un periodista, no periodista, un periodista como alejado de la cobertura cotidiana de las cosas que suceden, y sin embargo es responsable de haber rescatado este diario de la posibilidad del olvido. Después les voy a preguntar a los demás panelistas cómo fue que se rescata el diario y los esfuerzos que se hicieron para protegerlo, pero también hubo, como decía Pedro Pablo, hubo un momento de indiferencia de la Iglesia chilena que también pudo haber sepultado y haber de alguna manera pulverizado los esfuerzos que se hicieron inicialmente para proteger este diario de las fuerzas represivas que por supuesto se imaginaban que habría, no sé, aquí instrucciones sobre cómo hacer bombas y cosas así. Cristian, te quiero preguntar ¿cómo recibiste esta noticia de la existencia de este diario y desde cuándo venías planeando publicarlo? Además hubo que traducirlo. Cuéntanos un poco del viaje que hace este diario para llegar a nosotros. Gracias, Alejandra. Bueno, en el 2017 yo era director de comunicaciones del Arzobispado de Santiago y el obispo Pedro Sandón en ese momento me pasa este cuaderno y me dice, Cristian, ve qué podemos hacer con esto. Y desde ese momento empieza un proceso de traducirlo. Está Michelle Menard aquí, que es la traductora, que entendió la letra de André, tradujo del francés al español y hizo un trabajo impecable. Después de eso, cuando la traducción estuvo lista, quisimos publicarlo, pero vino el Papa Francisco a Chile el año 2018, que fue un desastre.
no sé si se acuerdan, que defendió al obispo Barros, ¿no es cierto? Y 2 meses después, los obispos son citados a Roma, donde presentan su renuncia forzada, por primera vez en la historia, de un episcopado, y después viene el estallido y la pandemia. Por lo tanto, pasan 4 años que no pudimos publicar de nuevo el cuaderno. Salimos del arzobispado y en ese momento hablo con Galo Gigliotto de la editorial Cuneta y él se muestra disponible para que lo publiquemos junto a la hermana Donata de las Hermanitas de Jesús, que está por ahí. Ahí está. Y esa es la forma como llegamos a la publicación del libro. ¿Cuál fue la sensación o la emoción que te llevó a mantener el esfuerzo? ¿Qué te parecía importante de este cuaderno, sin hacer spoiler, para que lo lean? ¿Qué te hacía ver aquí algo que era necesario preservar para, por lo menos, chileno y chilena, pero me imagino que este es un documento que se puede leer en cualquier parte del mundo? La nobleza espiritual de una persona que es capaz de quitarle el miedo a la población entera, no solo a la comunidad cristiana, a todas las organizaciones políticas que estaban ahí para resistir pacíficamente. Y además de eso, la economía. ¿Cómo los organiza para que hagan un sistema cooperativo de compras de alimentos, de leche, cuando no había trabajo, cuando había cesantía? Y hoy día, que la corrupción pareciera estar desatada, personalidades como la de André Yarlán son una luz. Todavía hay gente que podemos seguir. Romina. Romina es pobladora de La Victoria, gestora territorial, bibliotecaria. Participa activamente en organizaciones sociales ligadas a la cultura y el patrimonio de la población, como el Archivo Comunitario André y Pierre de La Victoria, la Biblioteca Popular Pedro Mariqueo y Radio 1 de Mayo, entre otras. Su objetivo es preservar y difundir la memoria de La Victoria, así como continuar el legado de organización colectiva de la población, en especial de las pobladoras que hicieron historia mediante la organización y autogestión en el territorio. También trabaja de manera formal en el Museo Nacional de Medicina de la Universidad de Chile. Muchas gracias. Antes de hacerte la pregunta, quiero compartir con ustedes, especialmente tal vez los más jóvenes, no sé si tienen esta imagen, pero yo recuerdo que La Victoria era para nosotros, los periodistas jóvenes, y por años, digamos, yo por años seguí yendo a La Victoria, iba a reportear el plebiscito, lo cubrí en La Victoria. La Victoria era como nuestro Gaza, era el lugar donde se daban las luchas más ejemplares, no sé si las más, no puedo decir más valientes, pero eran las más ejemplares, era ahí donde uno quería conversar. Todos los pobladores y pobladoras eran ejemplos de vida, éramos como que íbamos a nutrirnos de ellos, no solamente a publicar noticias, sino que íbamos para allá como en busca de guía. Y estaban las figuras de estos dos curas, que era André Yarlán, que era como el santo, y Pierre Dubois, que era el político. Entonces era esta dualidad de los curas de La Victoria, que también reflejaban la dualidad de la época. Si seguir la no violencia activa, como el movimiento del cura Aldunate, o no. Y había películas que uno veía en La Misión, donde los curas se pasaban a la lucha armada, y digamos, era tanta la violencia, era tanta la represión, que por supuesto que era una duda legítima, no era una duda intelectual, era una duda legítima. ¿Cuánto se puede poner la otra mejilla? Era una pregunta súper importante en ese tiempo. Entonces, te quiero preguntar, Romina, como heredera de toda esa tradición, heredera de las luchas que se dieron en La Victoria, ¿cómo influía en La Victoria André Yarlán y la importancia que ha ido cobrando con el paso del tiempo? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Creo que me voy a instruir a través de mis vecinas, porque la verdad yo también nací después de que habían matado a André.
y creo que él se lo cuestiona también en el libro. También se cuestiona esta validación a los compañeros y compañeras que de una u otra manera comenzaron a responder a esta violencia. Y siento que desde este equipo de pobladora, su manera de no violenta de resistir fue mantener viva la memoria. O sea, si alguno de los que llegó ya tiene el libro en sus manos, lo tiene gracias a pobladores y pobladoras que hicieron que estuviéramos aquí hoy día. No solo resguardando el libro, este diario, sino que también guardando cada papelito que salía en la prensa sobre André, cada recorte, su ropa, su sábana, su Biblia, su casa, que fue allanada en el 86, las fotos que rompieron de André muerto sobre la Biblia, y toda esa memoria y toda esa organización la mantuvieron durante mucho tiempo. Ese es el legado que yo recibo sin este conocimiento o esta idea tan formada como concepto, sino que algo que sí traspasó. Desde el cariño, el amor, André era más que la paz, siempre lo escribieron como esta figura o esta energía materna que lo recibía, que lo esperaba después de una protesta, que cuidaba a los enfermos, que atendía, que se preocupaba por la comida de todos y todas, la leche para los niños, las niñas, y por toda esa gente que estaba en la droga, que nadie se preocupaba. Entonces, ese traspaso que las vecinas siguen manteniendo hasta la actualidad y que han sido tremendamente generosas a sentarse a conversar y a entregar esta vivencia, esta resistencia, es lo que llega a mí. Llega a mí, yo creo que conocí a André y Arlán cuando tenía como 13 años, en una vigilia de la Semana de André, en la capilla, en una organización con la tía Margarita, que está por ahí, y que yo con 13 años, por supuesto, la Prisi también, que era otra compañera, organizamos una de las estaciones. Y los nervios de siempre, y ella me dijo, no se me va a olvidar nunca, el Espíritu Santo, usted tranquila, el Espíritu Santo va a hacer lo suyo. Y yo así como, ¿por qué me da ese tipo de respuesta? Pero efectivamente, en el cotidiano, en el caminar, en el compartir, en las historias, uno se da cuenta que eso también se transforma en revolución, en memoria, sobre todo hoy día, que pareciera que la televisión, y lamento mucho que hoy día hayan tan pocos medios de comunicación y tan pocos periodistas, que vayan a nutrirse a las poblaciones, que vayan a aprender, que vayan a tomar testimonio, que vayan a hacer ese trabajo, porque creo que lo que sale para el poblador común y corriente que prende la tele en su casa de otros territorios es solo basura de nuestras poblaciones, de nuestra historia. Se habla mucho de la delincuencia, de lo malo que está todo, pero poco se habla del abandono que hay de parte de las policías en cada población. Ese abandono que responde a cuando hay una manifestación, cuando hay una organización para una represión, como lo hizo un montón de veces la dictadura, pero que poco responde cuando el narcotráfico está disparando afuera de un jardín infantil o cuando están asaltando a un poblador. Entonces, esa memoria es súper importante porque nosotros en La Victoria la seguimos viviendo hasta la actualidad. No es algo que solo pasó en dictadura, y cuando uno lee este libro y puede comparar la actualidad, no ha sido mucho el cambio en nuestras poblaciones. Pero sí es importante retomar esta organización y esta comunidad de volver a encontrarse y a organizarse. Hemos tenido una semana que ha sido tremenda y que nos hemos encontrado con personas maravillosas que lo pasaron súper mal, pero que consideraban que donde más estuvieron unidas y unidos fue en el tiempo de la dictadura. Y creo que esa es la labor que tenemos nosotras hoy en día, sobre todo la gente joven, los archivos, las memorias, rescatar este trabajo de las mujeres principalmente. No estoy diciendo que no hayan habido compañeros que se hayan destacado, pero en las poblaciones las mujeres fueron las que prepararon la olla, las que se tuvieron que organizar, las que defendían, las que salían a buscar a sus compañeros que se llevaban presos. Entonces,
esa memoria debe necesariamente conocerse. Y yo creo que ese es el legado que hoy día refleja esta comunidad, esta conciencia y este libro. Muchas gracias, Romina. Pedro Pablo Achondo es teólogo, poeta y doctor en territorio, espacio y sociedad. Creador y coordinador del Diplomado en Teología Latinoamericana. Se interesa por temas de teología política, filosofía ambiental, pensamiento vegetal. Ya no vas a explicar lo que es eso. Ha publicado algunos libros donde destacan Una iglesia híbrida y La iglesia después de la iglesia. Colabora en medios nacionales, asesora comunidades y es académico e investigador de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Pedro Pablo, la pregunta más difícil es para ti. La iglesia en esos tiempos, con todos los problemas que por supuesto que tenía y se conocían poco en aquella época, pero lo que se veía de la iglesia en la dictadura chilena fundamentalmente era una iglesia que de alguna manera protegía y escuchaba sobre las violaciones a los derechos humanos, litigaba a través de la Vicaría de la Solidaridad, pero en las comunidades, en las poblaciones, la iglesia era como la sede vecinal. La gente se sentía un poquito más protegida o existía esta idea, bueno, a los curas no es tan fácil, claro, meterles encima una tanqueta. Existía esa sensación de que se podían esconder detrás de curas y también, hay que decirlo, de las monjas, que son poco mencionadas, pero también... ¿Vamos a hacer infidencia? ¿Hacemos infidencia o no hacemos infidencia? ¿Cuántos claustros políticos se hicieron de partidos de izquierda en parroquias, monasterios, etcétera? Bajo esa complicidad, la complicidad de la Iglesia Católica con un movimiento popular, social e incluso político que se oponía a la dictadura. Y una vez iniciada la transición a la democracia por distintas razones, también por la competencia interna respecto a cuáles son las visiones que debían prevalecer, pero también por los escándalos de abuso sexual, etcétera. Es poco lo que queda hoy de aquella iglesia. ¿Cuánto ha dañado o cuánta falta le ha hecho esa iglesia a las comunidades en Chile, digamos, a los no ricos, porque me imagino que los ricos igual pueden encontrar tienen más acceso a resolver sus problemas espirituales, aunque tal vez también les haya hecho falta un poquito más de guía ética? Sí, a ver, yo primero diría que... voy a decir varias cosas medias raras, ¿ya? Primero yo diría que la iglesia no existe, ¿ya? Es decir, la iglesia siempre ha sido un cúmulo de opciones diversas, de rostros, de gente, de comunidades muy variadas, ¿no? Es decir, mientras Pierre Dubois, el mismo Mariano y tantos y tantas, ¿no?, religiosas. Ayer aquí hubo el lanzamiento de un libro de la religiosa, ¿cierto? Odile, bueno, la hermana, tantas que conocimos. Bueno, mientras estaba en ella, Pinochet iba a misa, ¿no? Y había un cura que le daba la comunión, ¿te das cuenta? Y otro que lo confesaba. Entonces, la iglesia, claro, es verdad que en Chile hemos destacado estratégicamente también la figura del cardenal Silva Enrique, de la vicaría y todo un movimiento que no es solo chileno, ¿ya? Que es latinoamericano y tiene una prehistoria que hay que reconocer, ¿no? Es decir, hay una opción de la iglesia latinoamericana que viene desde post-Vaticano II, año 65, se encarna en Medellín, ¿ya?, con una conferencia episcopal, viene del Vaticano II, de una opción muy potente que hacen los obispos brasileros con el del Cámara, de una opción por los pobres, ¿no? Opción preferencial por los pobres, es decir, irse a
compartir la suerte y la causa de los injusticiados de nuestra América. Esa es la opción de la iglesia latinoamericana en ese momento, ¿te das cuenta? Que obviamente no la toma todo el mundo. Por eso te digo, algunos sí, otros no. Algunos la viven y otros en verdad están en contra de eso hasta el día de hoy. Entonces eso diría yo, ¿no? Me cuesta pensar que la iglesia chilena... Entonces claro, yo no soy un nostálgico de esa iglesia porque creo que esa iglesia sigue viva, ¿no? Sigue viva, solo que sanamente desclericalizada. ¿Te das cuenta? Es decir, cuando tú me preguntaste, claro, uno está pensando en la jerarquía, ¿no? O en los consagrados, es decir, en los profesionales, ¿no? Del catolicismo, por decirlo así. Pero ¿quiénes son los verdaderos profesionales del catolicismo, no? Son las dirigentes vecinales que tú nombraste, es la señora que levantaba la olla común, es la que te dice confía en el Espíritu Santo, no necesariamente el párroco, ¿te das cuenta? Pero lo tenemos acá metido. Claro, son 500 años acá, ¿no? Son 500 años creyendo que la iglesia es un señor vestido de blanco que está adelante. Y como dijo un amigo, tiene una historia muy buena, estaba allá en el sur en una misa y un niñito... Están en misa, ¿no? Está el cura adelante, entonces un niñito le dice, oye, ¿y ese señor que está de blanco, por qué come solo y come primero? ¿Te das cuenta? Los que han ido a misa saben que el cura, ¿no? Primero come primero y después convida. ¿Te das cuenta? Lo contrario quería cualquier persona en su casa, ¿no? Convida y después come. Inocencia sana y santa de un niño. Bueno, entonces, para decirte que, claro, hace falta estos personajes, André, ¿no? Sí y no, yo te respondería, ¿no? Obviamente, pero sí hacen falta porque, claro, ahora ¿dónde miramos, no? Aquí como que concentraban la vista, había alguien que uno pudiera recurrir, estaban en su casa parroquial, vamos a buscarlo. Hoy día, bueno, yo creo que hoy día ya no hay que buscarlo a ellos, ¿no? Hay que buscarnos entre nosotros, ¿no? Digamos, hay que buscar al vecino, a la mamá, al papá, al tío, al abuelo, a la gente en realidad que siempre ha estado ahí. Porque si te fijas, los curas, independiente que sean franceses o no, siempre van de paso, ¿no? Los nombran, se mueven, es decir, no nacen ahí, llegan por un tiempo, después se van, después llega otro que hace todo lo contrario, y así pasa, ¿no? Desarma la comunidad, cambia las reglas, y bueno, vamos, hay que seguir. Entonces, yo creo que ya es tiempo realmente de no tener nostalgia, y por eso me gusta André, ya, y lo voy a repetir, porque en el epígrafe que leí, él dice, no como un líder, no como un héroe, dice, ¿no? Es decir, no adelante, no adelante, tampoco con olor a oveja, esa cuestión, pastores con olor a oveja, no pastores, no pastores, no ovejas, ni pastores ni ovejas, ¿no? Eso diría yo, así, para la gente que le interesan estos temas, ¿no? Obviamente, sí, hay gente que, ¿de qué está hablando este compadre? Claro. Bueno, eso te diría, no. Yo creo que el tiempo hoy día, tú nombraste los abusos, la crisis y toda la cuestión, el mundo es otro, ¿te das cuenta? El mundo es otro, el mundo ya no es el de los años 80, ni la sociedad es la misma, ni la juventud es la misma. Hay problemas, tú nombraste el narcotráfico, ¿cierto? Y que se ha tomado las poblaciones de alguna manera. No era lo que ocurría, ¿no? Con esa fuerza en los años 80. Entonces, yo te diría, tenemos que recuperar el liderazgo cristiano, pero en otros rostros, ¿no? Y a mi modo de ver, están ahí, siempre han estado ahí, ¿no? Pero tenemos que desclericalizar la cabeza. Y eso es un trabajo muy, muy arduo, muy difícil. Exacto. Quiero saber qué piensa Romina. Debate, ya. Yo quería interrumpir. Sí. André lo decía igual. Lo mismo que Pedro Pablo, pero un poco más corto. Pero real, lo mismo. Escribió en su diario, cuando uno desaparece, siguen ellos mismos. O sea, la comunidad. Y esta es la iglesia. O sea, la iglesia de la Victoria es la comunidad de la Victoria. Y la que recibe a quien llega, a quien viene de visita, a la que va de visita, a la que se acuerda, la que se organiza, la que abre las puertas a otras organizaciones que a lo mejor no comulgan la misma fe, pero que de una u otra manera nos sentamos a compartir. Y que para mi gusto, yo creo que para varios de los que estamos acá, uno va a la iglesia
a la parroquia y dice, oye, en la parroquia, en el templo hay un bingo, hay una fonda. No sabía si lo podía decir. Mañana pueden ir todas a bailar. Pero es real. Entonces, esa comunidad, esa iglesia que abre sus puertas, es la comunidad cristiana y es la iglesia. Y si se cae el templo y nos organizamos en una casa, o hacemos la misa afuera, o se cambia, es la iglesia. Entonces, claro, nosotros tampoco estamos de acuerdo con esta iglesia que abandona, que juega un poco este papel institucional que también, como muchas instituciones, nos pasa por encima, abusa, y que después pareciera que nos quiere enseñar a cómo organizarnos o a cómo llevar nuestra fe o cómo a manejar nuestras vidas. Entonces, creo que esa iglesia no ha sido nunca la nuestra. Entonces, capaz que tenemos la misma iglesia que en los 80, que abrió sus puertas para organizarse porque era el lugar que se podía, porque la capilla funcionó como enfermería, porque era el espacio que podía recibir a los enfermos y que tuvieron, por lo menos Hernán Barrales, que murió ahí cuando lo llevaron la misma mañana de Andrés. Entonces, esa iglesia son esas personas y que muchas de esas personas están acá. Muchas gracias. Cristian, ¿tú dónde estabas el 84? ¿Era un niño de 4 años o...? El 84 tenía 10 años y vivía en un barrio muy particular donde se escuchaban gritos de noche, que era el barrio República, donde ¿Ya? habían varios centros de la CNI. Estoy escribiendo un libro sobre eso. Y la muerte de Andrés en ese momento no se supo mucho, porque los medios estaban completamente censurados. De hecho, en mi investigación yo me entero que mucho de lo que pasaba en Chile se conocía por diarios franceses. Liberación, por ejemplo, y gracias a que la Embajada de Francia ayudaba a que esto se transmitiera a agencias de noticias internacionales. Esa fue mi época. Ya. No, te hago la pregunta porque voy a ir a otra pregunta nostálgica. En aquellos años, así como venían curas franceses, clericales o no, a las poblaciones, lo que contaban los periodistas de oposición en ese momento, había una prensa muy vital opositora financiada con la ayuda internacional. Entonces había muchas más posibilidades de ver a esta iglesia que menciona Romina, de este intercambio, dirían los cientistas políticos hoy día, capital social. Había cruces, entonces era fácil, por ejemplo, un dirigente poblacional de aquellos tiempos informar que algo había pasado o que se había detenido a alguien. Da la impresión de que ahora los medios, como decía Romina, solo cubren los partes policiales respecto de una población como la Victoria y tantas otras, ¿no? Un parte policial que se desbarató tal banda o que hubo un asesinato entre un ajuste de cuentas, y no se relata o no se escribe, no se menciona la vida que existe. Y eso a su turno también tiene un efecto en la autoestima de las personas, porque voy recibiendo de los demás cómo me ven, no me ven como referente político, social, sino que me ven como parte de una sociedad sospechosa siempre de posibilidad de cometer delitos. ¿Cómo ves al periodismo hoy día en esta nueva realidad y respecto de su mirada o su llegada a los sectores populares? Bueno, pienso que el periodismo nunca estuvo peor que en este momento. La gente que hace libros, como tú, son los menos.
Yo te diría que la concentración de los medios, del poder económico en los medios en Chile, es de las mayores en el mundo, lo sabemos. Entonces, no es extraño que haya una línea editorial bastante parecida en los distintos medios y que los criterios económicos primen sobre una visión editorial de país que queremos construir. Yo creo que ahí los periodistas también tenemos que sacar la voz un poco más fuerte para empezar a poner estos puntos, a cambiar el sistema en el fondo. Muchas gracias. Romina, independientemente de por supuesto, de este empoderamiento, digamos, de fe, para quienes tienen fe, o simplemente empoderamiento social, de decir, bueno, los protagonistas somos nosotros, que no vengan los curas, ni estos, ni los otros. ¿Se sienten solos? ¿Se sienten... ¿hace falta liderazgo, o qué tipo de liderazgo hace falta para hacerse escuchar de mejor manera? Mira, yo no soy tan a favor de los líderes. Creo que el poder no es algo que me acomode tanto. Siento que la comunidad necesariamente debe aprender a organizarse, a educar, a avanzar, a crear. Y creo que ese tipo de cosas se da o se dio con André y Pierre porque ellos formaron parte de la comunidad. No creo que lo que he conocido a través de las pobladoras de La Victoria, las vecinas, los vecinos, la gente que vivió ese tipo de cosas, fue justo eso. Fue que ellos también pasaban hambre, también tomaban esas sopitas malas que hacía Andrés, compartían ese tipo de carencias, de vivencias. O sea, todos tenían miedo. Andrés escribía en su Biblia, Dios mío, me van a matar. Y eso es porque tenían el mismo miedo que las pobladoras y los pobladores. Entonces, para mí, los líderes que están mirándonos desde arriba, que están tan alejados de nuestras realidades, difícilmente van a comulgar con esta organización, con este trabajo. Desde la institucionalidad también son muy pocos espacios donde uno puede venir, sentarse y decir lo que se vive sin que un canal de televisión te corte cuando te toma una entrevista, o cuando se dice los pacos en vez de los carabineros, que tampoco salga. Entonces creo que ese tipo de cosas es parte de este falta o poca creencia en estos líderes. Somos una comunidad y esa es la comunidad que tiene que seguir empoderándose, existiendo, las mujeres, los jóvenes, las jóvenes, la familia, y eso es lo que debe primar. Entonces, más que tener o decir estamos solos, o sea, nosotros, a diferencia de otros territorios, creo yo, pero por ejemplo tenemos a los compañeros y compañeras de la Señal 3, que en nuestro medio de comunicación existe, está, cubre, tiene una posición claramente a favor, pero porque están ahí, porque son parte del territorio, porque han vivido lo que hemos vivido los amigos, amigas de Aníbal Villarroel, que fue asesinado el 18 de octubre del 2020, la Fran Sandoval, su compañera, que también fue asesinada en una protesta. Viven la represión como nosotras y nosotros, porque son parte de nuestra comunidad. Y eso es lo que pasa hoy día. Los líderes están demasiado lejos del pueblo para ser líderes. No, el poder o el liderazgo no es una persona. Somos todas y todos y todes hoy día. Pedro Pablo, ¿tiene sentido que sigan existiendo seminarios, me refiero a seminarios de formación para sacerdotes, escuelas de teología, catolicismo? Me hacen puras preguntas. Voy a decir algo. ¿Para qué me invitan si saben Claro. cómo? No, yo quiero hablar del libro. Para que lo lean en todos los seminarios. Sí. A ver,
A ver, no es que, porque claro, quizás lo que dije antes, después me quedé pensando, deben pensar que yo como que estoy en contra, así, de los curas. No, no es eso, ¿no? Yo creo, y tampoco de los líderes, digamos, como Andrés, no, respondieron a un momento histórico, eso es lo que quiero decir, ¿no? Y mucho hemos aprendido de ellos, y yo también soy hijo, digamos, ¿cachai? De muchos curas, muchas monjas, muchos líderes y lideresas cristianas. Pero respecto a tu pregunta, si... a ver, Adelante, porque la pregunta es para adelante. Sí, es compleja. A ver, yo... Chuta, madre. Tírese. Sí, a ver, de guata... De aquí no sale, sí, no, yo de guata tiendo a creer que no. Así, no, porque, como voy a explicar por qué, ¿no? No, porque creo que es una institucionalidad pasada, ¿no? Es decir, que responde a una... Y no solo los seminarios, la parroquia. Digamos, toda la institucionalidad eclesiástica, yo creo que es una... no sé cómo decirlo, es una institucionalidad que responde a otro momento histórico. No. ¿Obsoleta? Sí, obsoleta. Y mira, yo sabía que me iba a preguntar, lo venía pensando. Voy a poner un ejemplo, ya, un pésimo ejemplo. No le avisé. ¿No? Un muy mal ejemplo, pero puede servir. Yo creo que, y también la institucionalidad política, también. Sí, pues, hablamos de instituciones y mediáticas, exacto, pero te estoy preguntando por eso. Claro, yo creo que bueno, siempre se dice lo mismo, esto es un cliché, ¿no? Que la iglesia, como es tan milenaria y grande, es como un gran elefante, entonces camina lenta, ¿no? Y va como 200 años atrás. Sí, mira, eso es un cliché para justificar un anacronismo, digamos, histórico. Entonces, yo diría, no tal como está, pero sí si logramos abrir realmente esta cuestión, reformar lo que haya que reformar, y reformular, digamos, la formación porque la formación es muy buena, ¿ya? Es de verdad que es formación de lujo, es decir, y cualquier cura o cualquier religiosa puede decirlo así, ¿cachai lo que decir? Puede hacer lo que quiera, si es que tiene, digamos, si es que busquilla, ¿no? Porque también hay mucha gente que entra a esto y se instala porque es el lugar de seguridad, de comodidad, y si no eres buscador, no tenés iniciativa, podéis estar ahí nomás, ¿no? Como nomás, y probablemente en la política pasa lo mismo. Pero si uno busquilla, podéis estudiar lo que queráis, donde queráis, te movís por acá, hay congregaciones que tienen casa en todo el mundo, entonces en algún momento podéis vivir en África, podéis vivir... ¿Quién hace eso? ¿Te das cuenta? Entonces, realmente una vida, y no lo digo como algo negativo, lo digo, ojalá todos pudieran tener esos privilegios y esas posibilidades. Entonces, claro, es una formación que se ofrece para algunos pocos, insisto que no siempre lo aprovechan y que tiene todas las posibilidades. Eso me parece maravilloso, ¿no? ¿Cómo voy a criticar esa cuestión? Pero hay que repensarla, ¿no? Hay que repensar el para qué, el objetivo, ¿no? Creo que el objetivo hoy día está desdibujado, no se sabe para qué un joven entra a un seminario, qué es lo que busca, qué es lo que quiere, qué es lo que sale de ahí. Y yo cuando veo, ya no me hace hablar, no me haga hablar tanto, no. Pero yo veo lo que dice Romina, yo veo que incluso los frutos contemporáneos hoy día, 2024, que salen de los seminarios, son cada vez gente más alejada del pueblo, ¿no? Y viven en una burbuja virtual, ¿no? Con esta cuestión así, de evangelizadores digitales, ¿cachai? Con una nueva onda así, bacán, como si eso fuera una cercanía, ¿no? Con el mundo juvenil, que están todos conectados. ¿Qué es eso? ¿Te cuenta, no? Desde la comodidad de un seminario en cualquier lugar. Entonces, hay que reformular, es urgente, ¿no? Y yo lo dije en lo que leí. Dije, esta iglesia que está agonizando, yo creo que las instituciones y las estructuras que están agonizando son estas. Son esas, ¿no? Son el seminario y... Sí. Muchas gracias. Ahora tenemos posibilidad para que hagan preguntas ustedes, así que no sé quién les puede dar la palabra. Por favor, las personas que quieran hacer una pregunta, no se levantarán la manito y se identifican ya la pregunta y a quién se la quieren hacer. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Constanza. Quería preguntarle a Cristiana, a quien no lo veo hace mucho, así que aprovecho de mandarle un abrazo desde aquí. Quería preguntarte más bien sobre este proceso de consulta que haces a la curia del Arzobispado de Santiago respecto del diario.
yo soy archivera de formación, trabajo en el Archivo Nacional, entonces la verdad es que me quedo un poco helada ante la respuesta que te dan, de que no hay un proceso de transferencia de este documento hacia el archivo histórico o si se dispusiera el lugar en el cual debiese quedar. Eso sí me puedes contar un poco, porque la verdad es que estamos hablando de testimonios como archivos privados en este caso, como bien lo mencionaba al inicio, son documentos que no han sido realizados para que sean leídos y es la base de los archivos, ¿no? Porque hablan de la cotidianidad de las personas, en este caso es la cotidianidad de Andrés. Entonces, ¿qué acciones ves tú que sean posibles ante un documento que, insisto, es parte de la memoria de la Iglesia de Santiago, pero también es un testimonio personal, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú de parte de esa respuesta que te da el arzobispado de por qué no tomar acciones para el resguardo correcto de ese documento? Y como tú bien lo mencionas en el prólogo cuando lo leí en CIPED, esto se va a quedar en un cajón de la curia durante muchos años. Estamos en un lanzamiento gigante, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que a mí me preocupa en este momento, ¿no? ¿Qué está diciendo la Iglesia de Santiago en este momento respecto de algo tan importante? Gracias, Constanza, qué bueno verte. A ver, la curia tiene un archivo, la Cancillería, que es donde se guardan las investigaciones eclesiásticas. Ese archivo fue allanado el 2018 por el fiscal Arias, no sé si te acuerdas, y el canciller en ese momento era el cura, el apellido, ¿se acuerdan o no? Toledo, Óscar Muñoz Toledo, ¿cierto? O sea, la persona que estaba a cargo de recibir las denuncias, además, era abusador de menores. Así fue. Entonces el cuaderno está ahí, en medio de esos papeles, en medio de ese archivo, y no está en el Archivo Histórico Nacional, que es donde están los documentos históricos de siglos hacia atrás, que tienen una forma de conservarse en específico, con ciertos cuidados, con ciertos protocolos. Y cuando consulté me dicen, mira, no ha llegado el cuaderno. Primero no sabían dónde estaba, después me dijeron que iba a demorar años en que llegara al archivo, y la verdad lo que a mí me provoca eso es indignación. Te lo digo sinceramente, porque además no está disponible de forma fluida para que el pueblo de Chile lo revise. El episcopado francés y la familia Charlán en Francia entregó este cuaderno para el pueblo de Chile, no para que un grupo de la jerarquía de la Iglesia Católica lo tenga guardado y no lo quiera mostrar. Lo tiene, solo para aclarar en mi mente inquisitiva, ¿lo tiene la Iglesia o lo tiene el fiscal? Lo tiene el Arzobispado de Santiago en el archivo de la Cancillería en la Curia, pero debería estar en el Archivo Histórico Nacional. Sí, no solamente pensar que si lo tenía el fiscal vamos a pedírselo. Vamos a buscar el archivo. Oye, yo quiero hacer una intervención antes con respecto a eso, y yo creo que ese diario debería estar en La Victoria. No es solo el diario de Andrés, sino que es el diario de una comunidad que lo resguardó y que ha mantenido viva la memoria. Siento que, creo que lo conversamos por ahí el otro día con Cristian, y debería estar en nuestro archivo. Me parece súper importante el Archivo Nacional. Me parece que querer tener un respaldo de esto se puede hacer, pero en su procedencia debe estar en su comunidad. Los archivos también cuentan la historia, y nosotros creo que hemos estado haciendo un trabajo de archivo comunitario donde las vecinas y vecinos no tienen solo el cuaderno, sino que también guardaron cartas, documentación, tenemos periódicos de la época, y se está haciendo ese trabajo. Y creo que ese es su lugar, desde ahí sale, desde ahí nació. Y André quiso quedarse en La Victoria también de esa manera. Así que tenemos que hacer esa recuperación, pero yo creo que debe estar en La Victoria. Acá hay una pregunta. Ahí está el micrófono, atrás tuyo. Hola. A ver, yo especialmente te cuento, yo soy primera matrona, estudié en la Iglesia Católica y tengo mucha fe. Y sí, yo tenía muchos más años que ustedes en esa época, y me acuerdo que fue un shock tremendo nacional, hubo una misa maravillosa en la catedral, que fue mucha gente de todos lados políticos, yo me acuerdo, estaba llena, la plaza estaba llena, o sea, mucha gente no entró al templo,
y estaba en la Plaza de Armas, unos, no me acuerdo si pusieron o no algún panel de televisión para que la gente viera. Fue una ceremonia maravillosa, me lo lloré todo el mundo lloraba todo. Y yo quiero preguntarle a ustedes, porque no estoy de acuerdo con, bueno, cada uno tiene derecho a disentir o no. Yo creo que eso le olvidó una cosa muy importante. Tú dijiste, el padre Andrés Lán para mí era un santo, que algún día debería ser canonizado. Yo considero que la fe, y te lo pregunto a ti también, porque tú dijiste, el padre nos organizaba, nos transmitía esperanza, eso lo da la fe. Hay gente que cree, que tiene fe en muchas cosas, y hay gente que tiene fe en Dios como yo y en Jesús. Yo creo que la fe, la fuerza de la fe, que es un don, bueno, desde mi punto de vista y mi formación, que te da la fuerza para todo, porque tú tienes la fe de que vas a salir adelante, la fe de que Dios te acompaña, la fe de que hay un mañana, que hay una luz. Tú dijiste, él era una luz en medio del camino en ese momento tan oscuro como estamos hoy. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿cómo tú vivías que esa fuerza de la fe que les transmitía el padre Andrés Lán, porque él era un creyente y obviamente era un pastor de la iglesia y además era un santo? Entonces él, frente a todo lo que él veía, te fijas, me acuerdo en ese momento, yo era chica cuando leía, digamos, de Gandhi, la no violencia activa, ¿dónde llegó? ¿Dónde llegó el movimiento de la no violencia activa? Entonces, si hablamos, digamos, también de Nelson Mandela, porque tú, de que sí, la no violencia activa, el tener fe, pero no usar la violencia, es un método mucho más efectivo que la violencia en sí. Y yo creo que eso lo da la fe, de creer, de que tú no estás solo, que estás en comunidad, pero que hay una fuerza de amor, que viene de más arriba que te ayuda, ¿me entendí? Entonces te pregunto a ti, ¿cómo crees tú que esa fe que transmitía tanto Andrés Lán, que es un santo, y el padre Verdúa, y también a esas pobladoras les daba la confianza, lo que decía Alejandra, que en ese tiempo la gente se refugiaba en la iglesia, porque sentía que la iglesia era como una familia, como una mamá que acogía, porque el cardenal y la iglesia y la vicaría tenían mucha fe en que podían proteger. Y te pregunto a ti, que me llama mucho la atención que eres teólogo, pero por eso te pregunto, ¿cómo ves tú, desde el punto de vista de la fe, porque la fe existe, cómo ves tú, digamos, que la iglesia, que tiene muchas imperfecciones como porque somos seres humanos, pero que transmite a la gente fe en que el mañana puede ser mejor? Esa es la pregunta. Ya, yo primero voy a partir diciendo que yo no fui la que dijo que se acabaran los seminarios y todas esas cosas. Fue de partida. Segundo, creo que también comenté que yo vi esa fe transmitida y esa esperanza a través de mis vecinas. Yo no conocía a Andrés, yo ni siquiera nací cuando lo mataron. Entonces, mi conocimiento a través de la fe y de esa fuerza tiene que ver con estas mujeres pobladoras, con mi mamá que iba a misa también. Mi papá yo creo que igual, pero un poco más obligado que mi mamá. Pero creo que esa familia sigue existiendo, como decía Walter por allá arriba, con las hermanitas de Jesús, con los párrocos. Hoy Cristian, no está, justo no está. Mire, ahora que iba a decir algo bueno. También es un párroco muy cercano a la comunidad, y como lo han sido todos y todas. Pero la fe de una comunidad radica justo en eso, en su comunidad, y en que las personas que están transmiten esa fe, y que la fe no es solo el párroco o la hermanita como tal, sino que esa cotidianidad de la que habla el libro también. Esto de comer juntos, de saber que ganamos poca plata, de todas esas niñas y niños, hoy le estoy contando el libro pero no importa, que no podían estudiar o que no les alcanzaba porque en la mañana tenían que ir a la escuela y después tenían que ir a trabajar para poder parar la olla, y que por lo tanto dejar de estudiar era una posibilidad, era algo que había que caminar. Y esa preocupación, y ese que lo hemos conversado durante esta semana, eso de que las vecinas que estaban en la casa cuidaban los hijos y las hijas de las otras y de los otros para que pudieran ir a trabajar, o cuando había una mamá que no estaba bien, otra vecina cuidaba a esos niños, esperaba a que llegara el papá del trabajo, les daba comida, compartían. Entonces eso es la fe. Yo soy creyente, y creo aún que existe Dios y que hay algo todopoderoso que nos acompaña, pero que no está tan lejos, está aquí,
entre nosotros. Entonces ese es el traspaso y esa es la fe en la que al menos yo creo, más allá de que haya una figura o una imagen. Se metí en problemas. Sí. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. A ver, yo estoy convencido, igual que tú, que la fe es una fuerza, es un plus, ¿no? Para todos. Es decir, sufrir con fe es diferente que sufrir sin fe. Esperar con fe, alegrarse con fe es diferente que alegrarse sin fe. Es decir, algo, ¿no? Algo sustenta, sostiene, entrega y qué sé yo, ¿no? Pero depositar la fe en la iglesia no creo que es el camino adecuado. ¿Te das cuenta? Es decir, voy a decir algo muy radical. La iglesia se puede acabar, pero no por eso tiene que acabarse la fe. ¿Te das cuenta? El cristianismo, es decir, Jesucristo y el Espíritu, digamos, lo que es Dios, trasciende las barreras de la iglesia, por mucho. Entonces, a mí no me preocupa el fin del clero, por decirlo así, ¿no? Porque la fe continúa viva, ¿no? En las personas, en nosotros, y si en algún momento hay, como ha habido mucho tiempo en la iglesia, ¿no? Bajones de creyentes, ¿no? Por decirlo así, vuelve a rebrotar y nunca ha dependido de una institucionalidad. Y para escandalizarla más, estoy muy en contra de las canonizaciones. Así que... No, pero voy a decirlo. Si Andrés es santo, cosa que yo no estoy dudando en lo absoluto, ya lo es. Listo. El pueblo canoniza a sus santos. ¿Cierto? El proceso es caro, depende de otras personas que ni lo conocieron, demora 5 años. Échenle para adelante. Canonicen a Andrés ahí ya en la victoria. Bueno, podríamos, por supuesto, que conversar toda la noche. Sí, una sola cosa más. La muerte de André Yarlán no fue accidental, fue un asesinato y queda demostrado en el cuaderno que los intentos de balas perdidas a la casa, los neumáticos incendiados, fueron de antes. El abogado Héctor Salazar de Derechos Humanos dice que la causa se puede reabrir y que eso dependería de la familia Yarlán o el Arzobispado de Santiago o una institución como la Embajada de Francia en Chile. ¿Embajador? Ahí le hablan. Recordemos que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, así que la acción penal es posible en cualquier minuto. Tenemos que cerrar, pero le vamos a dar la palabra. La última pregunta y por supuesto que podemos seguir conversando entre nosotros. Ya. Claro que sí. Afuera. Bueno, mi nombre es Jaime, me dicen el Jimmy, otros nombres también, por ahí. En ese entonces se utilizaba mucho lo que era la chapa, ¿ah? Por si algunos que tienen más años como yo reconocerán de que nos teníamos que llamar así porque por la persecución que había en esos momentos. A mí me tocó conocer a Pierre en el año 80-81, él venía ya recién llegando de Lota. Yo tenía un grupo en la población Santa Olga y el grupo se llamaba Solidaridad. Era un grupo de jóvenes, era quizás uno de los primeros grupos de jóvenes que existió en dictadura, organizado. Pierre, el año 82 nosotros tuvimos la visita, nos conocimos con Pierre y el año construimos la capilla también, la que está en Santa Olga, la construimos con plata de los hermanos de Pierre y con dinero venido desde Francia del grupo de amigos. Y luego el año 82 llegó a Chile Louis Ardillon. Él había trabajado para la JOC de Francia y el padre Andrés había viajado a Bélgica a fortalecer su castellano para venir, para llegar aquí a Chile y trabajar en un nuevo esquema. Y ese esquema era, el esquema que se iba a plantear era la JOC, la Juventud Obrero Católica. En el mundo habían 40 países ya que tenían organizada la JOC, pero en Chile no estaba. En Chile hasta el año 70, en la década del 80 no había nada de eso. Por lo tanto, cuando llega Andrés, llega con ese trabajo. Ese es el gran legado de Andrés. El gran legado de Andrés es comenzar con un trabajo estructurado de la JOC. La JOC, el planteamiento de la JOC era ver, juzgar y actuar. Es decir, eso permitía, ¿no es cierto?, que el cristianismo o toda la gente que trabajara en parroquia
pudiera hacer una crítica, o quizás más que una crítica, pero por lo menos una crítica a lo social y lo político. Y eso era muy relevante. Pierre lo veía también muy importante para el país. Por lo tanto, cuando a mí la otra vez me hicieron esa pregunta, yo también hablaba un poquito de Andrés en todos sus matices, porque Andrés, cuando llegó el año 83, estuvo unos pocos días en Clara Estrella y se vino junto con Pierre a trabajar aquí a La Victoria, y me pidió que yo ayudara con los grupos. Nosotros ya habíamos tenido experiencia con Pierre, porque nosotros, el segundo grupo en formarse fue América Joven, y el grupo de América Joven tuvieron los muchachos que salían arrancando a la Embajada de Suecia. Sacamos los muchachos con Pierre a la Embajada de Suecia. Entonces gente de Clara Estrella y gente de Villas. Y bueno, me pidió la ayuda, que yo ayudara a coordinar los grupos de parroquia en ese entonces de todo el decanato. Coordinamos los grupos de parroquia de todo el decanato, y fuimos trabajando, pero sufrimos ese golpe artero con Andrés, porque hoy día conmemoramos, hoy día recordamos los 40 años de lo que es la muerte de Andrés. Fue un golpe tremendo para nosotros. Tremendo para nosotros. Pero el trabajo no quedó ahí. Si ustedes recuerdan, después en la avenida de Pierre, la posta la tomó el padre Nasser, que va a cumplir 50 años de apostolado este año, a fin de año. El padre Nasser tomó la posta y trabajando bajo el mismo esquema. La Iglesia Nacional debería meditar, porque nosotros no nos dábamos cuenta de lo que era, y hasta esos años nosotros veíamos a Dios, a Cristo arriba en el cielo, pero no nos dábamos cuenta de los rostros sufrientes de Cristo que pasaban al lado de nosotros. La madre que había perdido a su hijo, el padre que había perdido un hijo, el hijo que había perdido un padre, una madre. Entonces, mujeres que caminaban con el dolor en el alma, es decir, en su corazón, es decir, pasando al lado de uno. Entonces ese era un Cristo más presente aquí con nosotros. Entonces vivimos, avanzamos. Un joven de Santa Olga se hizo cargo de la JOC, luego vino María Esperanza a hacerse cargo de la Juventud Obrera Católica. No sé si estará por aquí a lo mejor María Esperanza, no tengo idea, pero no, un saludo cordial a toda la gente de La Victoria. Para mí un agrado tremendo juntarme con ustedes nuevamente, así como lo hago con la gente de José María Caro y Dávila Villasur, de Santa Olga y de muchos sectores. Para mí es un agrado, y eso. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Podemos dar la última, porque él está levantando la mano hace rato, y ahora sí la última, perdón. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes, me llamo Omar, pertenezco a la Asamblea de Pobladores de la Población de La Victoria, ya varios me conocen. Este es un llamado de utilidad pública a la comunidad, a la población y a todos quienes puedan. Se hace el llamado se necesitan 15 donadores de sangre para la madre de una de nuestras compañeras, que se encuentra muy grave en la UTI del Barros Luco. Se necesitan 15 donadores de sangre. Pedimos la ayuda aquí a la comunidad, a los compañeros, a la gente, que lo promuevan para poder asistir desde el lunes a domingo. 15 donadores de sangre para la señora Elianet Muñoz. Ella se encuentra en la UTI del Hospital Barros Lucos y están esperando urgentemente poder hacerle transfusión, porque tiene un problema de anemia severo y está mal. Muchas gracias. Así que ella también ha estado participando en esta instancia de la Semana de Andrés, y junto con nosotros le llamamos como asamblea darle las gracias a ustedes también por esta instancia, por este minuto, por todo lo que se ha hecho durante 2 semanas en la iglesia, en distintos sectores de la población, en las calles, en la lucha que se dio anoche también, en la participación de toda la gente que está acá. Darle las gracias a todos, a ustedes por el libro, por esta instancia, por esta conversación, por estos momentos, porque igual son recuerdos, son momentos íntimos, de población, de calle, de esfuerzo. Yo vengo de otra población, yo soy nacido y criado en la Villa O'Higgins, pero nuestro párroco en esos años era el padre Lorenzo, que aquí todos lo conocen. Entonces nosotros nos creamos en la misma situación que acá, pero en la Villa O'Higgins, en la Florida. Entonces tenemos muchas cosas paralelas, muertos, combates, luchas, y esta es nuestra bandera de lucha, de combate. Somos antisistémicos, pero somos organización de pueblo, que nos mezclamos con todas las comunidades, respetamos y amamos a todos quienes están en la calle, y eso, y darles las gracias a todos y la solidaridad como siempre a la población.
Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, por supuesto la conversación puede y debe continuar, sobre todo el embajador que puede hablar con el abogado Salazar. Ponte tú. Ya. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias.